lo que mi padre vio en el Bogotazo. Mi papá era un hombre que contaba muchas historias cuando él estuvo en vida, pero una en particular siempre me llegó a helar la sangre. Y es que él estuvo en el Bogotazo, así es, en medio del caos, lo que vivió y lo que vio, nunca lo puedo olvidar. Mi padre era un hombre serio, callado, no hablaba de esas cosas a la ligera, pero una noche cuando yo era joven me lo confesó después de unas copas de aguardiente, con la mirada perdida, como si estuviera reviviéndolo. Y ahora, tantos años después, cada vez que paso por el centro de Bogotá en la noche, siento que su historia sigue viva. Y es que, verán, mi papá era un muchacho cuando mataron a Gaitán. Trabajaba en una imprenta en el centro y como muchos otros salió corriendo hacia la carrera séptima cuando escuchó los gritos. Bogotá se convirtió en un infierno en minutos literalmente. La gente gritaba, corría, saqueaba, incendiaba edificios, la policía disparaba a matar, los cuerpos quedaban tendidos en las calles. Él siempre decía que el fuego en las avenidas iluminaba la noche como si fuera de día. Pero lo peor no eran los fuegos, ni los gritos, ni los disparos. Era lo que él vivió en esas calles destrozadas cuando intentó refugiarse en un edificio abandonado. Cuando la cosa se puso más fea, mi padre corrió por las calles solitarias del barrio Santa Inés, alejándose del centro y buscando dónde esconderse. Se metió en un callejón detrás de una iglesia, donde había una vieja puerta entreabierta, y sin pensarlo dos veces entró. Adentro la oscuridad era absoluta, solo rota por el resplandor de las llamas que entraban por las ventanas rotas. Olía a quemado, a sangre y a muerte. Pero lo que lo hizo temblar no fue eso. Fue cuando vio que no estaba solo. Al fondo del gran salón, iluminados por sombras rojas del fuego de la calle, había un grupo de personas de pie, en completo silencio. 8 o 9 figuras más o menos, todas vestidas con ropas largas y oscuras. Parecían monjes, pero algo estaba mal con ellos. Estaban como alineados en un semicírculo frente a lo que parecía un altar cubierto de ceniza. Tenían la cabeza inclinada hacia abajo como si estuvieran rezando o esperando algo, pero no respiraban. Mi padre sintió un escalofrío subirle por la espalda. Intentó dar un paso atrás, pero el suelo crujió bajo sus pies. Entonces, en perfecta sincronía, las figuras levantaron la cabeza. Y fue ahí cuando mi papá los vio bien y el horror lo paralizó de inmediato. Sus rostros eran demasiado blancos, como cera derretida. Sus ojos, o mejor dicho, el lugar donde deberían estar sus ojos, eran cuencas vacías y ennegrecías, de donde escurría un tipo de líquido oscuro y espeso, como tinta o sangre. Y sus bocas eran demasiado anchas, como si las hubieran cortado de oreja a oreja. Y lo peor fue lo que hicieron después. Las bocas comenzaron a abrirse muy lentamente, pero no emitían ningún tipo de sonido. Nada. Solo un vacío absoluto. Pero mi padre sintió algo aún peor. El aire cambió. Se hizo mucho más espeso, mucho más denso. Era como si el silencio de esas cosas estuvieran succionándolo todo, todo el sonido del lugar. El fuego rugía afuera, la gente gritaba en las calles,
Pero en ese cuarto todo era un vacío opresivo. Mi padre intentó moverse, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Entonces las figuras empezaron a moverse, pero no caminaban, se deslizaban, no alzaban los pies, no flexionaban las rodillas, simplemente se acercaban flotando sobre el suelo con movimientos lentos pero constantes, como si estuvieran deslizándose sobre el aire. Mi padre sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda. El silencio del lugar era tan fuerte que sentía cómo le zumbaban los oídos, aunque suene extraño. Y justo cuando una de las figuras estaban a punto de tocarlo, oyó algo en su cabeza. Una voz. Pero no era un grito. Era un tipo de susurro. Era un pensamiento que no era suyo. Que le dijo algo como... Eres un imbécil. Esa frase en un tono seco, sin emoción, resonó en su cráneo como un eco. Fue ahí cuando su cuerpo reaccionó. Corrió muchísimo. Ni siquiera miró atrás. Sintió el frío pegado a su cuello. Como si esas cosas lo estuvieran rozando con los dedos, pero él no se detuvo. Salió de dicha casa y las llamas del Bogotazo parecían un tipo de alivio a comparación con lo que había allí dentro. Y lo peor fue cuando intentó mirar hacia atrás y la puerta estaba totalmente sellada y cerrada, como si nunca hubiera estado abierta. Y bueno, mi padre como tal pues nunca volvió a pasar por esa calle y jamás encontró tal edificio otra vez o tal casa. Yo le pregunté muchas veces si tal vez lo había imaginado, si había sido el miedo, pero él solo me miraba con esos ojos cansados y decía: Cuando el mundo se llena de sangre y fuego, mijo, las cosas peores de los hombres despierta. murió con esa historia en la cabeza y yo todavía me pregunto si esas cosas siguen ahí, esperándolo. Porque el fuego de Bogotá en esos días y en ese evento jamás las quemó, solo las despertó.